Bienvenido toda audiencia a nuestro espacio FED, Real Estate y Finanzas, donde estaremos trayendo valor de contenido educativo en estos tres aspectos. En esta ocasión me siento bien contento, bien alegre, porque se encuentra conmigo mi pastor, José Luis Zapata Recio. El pastor José Luis es un pastor que es muy conocido aquí en la ciudad de Santiago y en todo el país. O sea que hoy tenemos un banquete especial. Quisiera leer un poquito sobre la vida y la trayectoria del pastor. El pastor José Luis Zapata nace en la ciudad de Restauración, en la provincia de Dajabón, en el año 1970. Y su familia emigra aquí a la ciudad de Santiago en el año 79. Él se graduó de lo que es psicología en el año 92 como posgrado de terapia familiar. Aceptó a Cristo a la edad de 13 años e inició su ministerio evangélico a la edad de 18, lo que lo llevó a trabajar en la Asociación Evangélica Cristo Viene del evangelista Gille Ávila, en donde laboró durante más de 14 años. Contrajo nupcia con la pastora Wendy Zapata, con quien lleva casado casi 31 años de unión, y nacen sus hijos Ashley, Janiel y de abuelos paternos. Inician su pastorado en el año 2006, actualmente pastorea la iglesia Centro Nacional de Avivamiento y ha colaborado en diferentes ministerios. Así que para mí es un gusto, pastor, tenerlo en esta tarde con nosotros. Gracias. A tratar un tema de mucha importancia en el contexto bíblico, que es la vida de José, del soñador José. Así que, pastor, sea bienvenido a nuestro espacio. Gracias. No, muchas gracias, Jean-Paul, y aprovechar para felicitarte por esta nueva etapa que el Señor te ha regalado, donde estás haciendo saber tantas cosas maravillosas de los dones que Dios ha puesto en ti. Y para mí es un gran honor estar acompañándote en este programa y también para bendecir a los que puedan ver este video y darte gracias a ti por el honor que me has regalado de poder acompañarte hoy aquí. Bueno, el honor es mío, pastor, de verdad que sí. Gracias. Y sobre todo a tratar un tema tan importante y con el cual yo me identifico tanto, que es la vida de José. Quisiera, pastor, que usted hiciera una oración para que todos aquellos que se están conectando con nosotros, pues puedan recibir esta palabra en el fluir del Espíritu. Amén. Bueno, vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos brindas de compartir aquí la palabra tuya. Rogamos por aquellos que están ahí en sus casas, para que tú les bendiga y le dé la palabra oportuna. Tú conoces nuestra necesidad y en base a esa necesidad oramos en esta hora para que tú bendigas el corazón, le hables a la vida de alguien que está allí necesitado. Rogamos estos favores en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén. No, la vida de José es una vida especial. La mayoría de la gente de la cristiandad sí conoce mucho de la vida de José, pero cuando uno se va a la Escritura, uno ve unos principios que son vigentes para la vida nuestra al día de hoy. Y bueno, en Génesis capítulo 37, 38 en adelante, ya está hablando acerca de la vida de José. Sabes, Jean-Paul, que en la Biblia aparecen, por ejemplo, hombres que son un ejemplo grande en términos de que la Biblia no muestra casi ni pecados en la vida de ellos. José es uno de esos hombres. Así es. Ahí tenemos, por ejemplo, Daniel, ahí tenemos a Samuel, Moisés, Abraham. Y José son hombres que pertenecen como a una élite espiritual de hombres que caminaron muy cerca con Dios. Así es. Y la vida de José es uno de los ejemplos más poderosos que nosotros tenemos en la Escritura. No solamente le enseña a la gente de la cristiandad general, sino que también le enseña a toda la humanidad, porque son principios que permanecen. Y bueno, en Génesis habla que José es el hijo más pequeño de Jacob. Toda la gente sabe que Jacob es el padre de Israel. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Hay hombres que Dios tuvo que cambiarle el nombre para poder hacer lo que quería con ellos. En la Biblia hay muchos hombres, por ejemplo, Abraham no se llamaba Abraham, era Abraham. La esposa Sara, tampoco, Sarai. Y también tú encuentras que Jacob no terminó llamándose Jacob, sino que terminó llamándose Israel. La nación de Israel tiene el nombre de Jacob, que Dios se lo cambió. La única manera que Dios tiene de
hacer su obra en la vida de mucha gente, es cambiándole el nombre. Y es porque el nombre que los padres le pusieron los liga como a una maldición. Eso así. Y yo no sé si has visto que hay gente que tiene unos nombres muy raros. Tanto aquí en República Dominicana he visto gente que tiene nombres que lo ligan a la maldición, que los papás en momentos dados le pusieron nombres que lo conectan con cosas malditas en su vida y atan su destino, ¿no? Eso es así, y marcan, con el nombre le marcan la vida de manera negativa, por desconocimiento a la persona. Y sobre todo, bueno, es un preámbulo sobre la vida de Jacob, pastor, porque Jacob, antes de comenzar a desglosar un poco de la vida de José, de que realmente Jacob fue, su nombre significaba engañador, usurpador, pues engañó a su padre. Cuando su padre lo bendijo como primogénito, cuando realmente la primogenitura le tocaba a Esaú. O sea, fue necesario que Dios le cambiara el nombre a este hombre para cambiar el destino de la vida de Jacob hasta convertirse en lo que es Israel. Su nombre actual, y la nación de Israel, como bien usted dice, pastor, viene de esta descendencia, de esta raíz de Jacob. Cierto. Sí, y con ese cambio que Dios le da a Jacob, lo que sucede es que entonces Dios, ahora no te llamas engañador, no te llamas ladrón, ahora eres un príncipe con Dios. Y entonces ahí viene todo lo de Jacob. Ahora, la vida de Jacob es una vida muy especial porque, aunque no vamos a hablar de Jacob, es que de allí viene José. Así. Y tenemos que ver el contexto de donde viene. Sabes que Jacob se casa con una mujer que es estéril, y entonces, pero era Dios que lo conectó con esa mujer para poder entonces tener hijos con otra mujer, y esos hijos se convirtieron entonces en las 12 tribus de Israel. Y José viene entonces a ser ese hijo más pequeño que Jacob amaba tan profundamente, y que entonces es un hombre que camina con Dios. Desde pequeño, a los 17 años, José comenzó a tener revelaciones de Dios, comenzó a tener sueños. ¿Sabe? La Biblia dice que Dios habla a través de los sueños. Job 33:14 dice, en una o dos maneras habla Dios al hombre, y una de ellas es a través del sueño en la noche. Y a José Dios le hablaba en sueño, y siempre Dios le habló a José que él iba a ser un hombre grande, que él iba a ser un hombre influyente, que iba a ser un líder. Siempre Dios le habló. Eso marcó como la vida de José, ¿no? Así es. Y desde pequeño tenía ese llamado al liderazgo y a gobernar y a tener posiciones de autoridad. Ahora, el texto bíblico nos dice que José comenzó a vivir unas experiencias desafortunadas con sus hermanos, porque a la persona que Dios llama siempre la oposición va a venir tratando de destruirlo, pero no, la oposición se convierte en un empujón de Dios para el próximo nivel donde la persona va a estar. Así es, pastor, y sobre todo para Dios cumplir sus propósitos, ¿verdad que sí? Cierto. Es necesario pasar por un proceso, así como el oro pasa por un proceso que tiene que pasar por fuego, así los hijos de Dios, los siervos de Dios tienen que pasar por ese proceso. Y la vida de José tuvo que ser procesada de una manera dolorosa, pero siempre algo que me llama la atención de José, que siempre permaneció fiel a Dios, pastor. Cierto. Constantemente, a pesar de las situaciones que le pasaron con sus hermanos, porque su papá le amaba, y por el simple hecho que su padre le amaba, su hermano lo odiaba más por este hecho. Yo quisiera que tú nos desgloses un poquito, pastor, de inicio, podamos leer los textos bíblicos y podamos ir desglosando poco a poco en estos breves minutos que estaremos aquí conversando con la audiencia, para que la audiencia que no conoce la vida de este hombre, de Dios, pueda conocer y pueda ser marcada su vida mediante estas escrituras. Miren, en Génesis capítulo 37 dice que la familia de Jacob, en el versículo 2, compuesta por sus hijos, especialmente José, tenía 17 años José cuando ya comenzó a tener experiencias con Dios y a tener revelaciones de Dios. 17 años, 17 años. Porque los jóvenes que nos están viendo tienen que saber que Dios a temprana edad puede hablarle a la gente y puede escoger a la gente a temprana edad. Así es. No se puede menospreciar la edad de la gente. Pero dice el verso 5, y soñó José. Los sueños de José, Jean Paul, eran muy especiales. Pero José comenzó a compartir esos sueños que Dios le dio. A veces hay que tener cuidado con lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está hablando a ti. Tú tienes que tener cuidado a quién se lo cuentas, porque tú no sabes lo que el otro tiene en su corazón. Además, lo que Dios te está diciendo a ti es para ti.
¿no? Así es. Y José, Dios le habla que va a ser un líder, que todo el mundo va a venir, que él va a servir, que él va a gobernar. Y sus hermanos entonces se llenan de envidia con él y comienza entonces la persecución. Es lo que dice la palabra de Dios cuando dice que cuando viene una palabra de Dios, luego viene una persecución. Así es. Sí me parece. Dios le dice a José, tú vas a ser un líder, tus hermanos te van a servir. Aún tu papá y tu mamá van a venir para servirte a ti. Y entonces, oye, eso fue un choque para sus hermanos. Entonces viene la persecución contra José. Ahí es que lo toman, lo entran en una cisterna, pasa una temporada terrible y luego lo venden y José termina en Egipto. Ahora, observa, todo lo que está pasando alrededor de la vida de José parece como que, oye, Dios lo dejó, Dios lo abandonó, le pasó algo, Dios no está... Normalmente cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, lo primero que pensamos que me dejó Dios, no abandonó Dios. Lo que Dios dijo no es verdad, mira esos sueños no realmente son lo que Dios ha dicho, Dios no me ama, la iglesia no me quiere, el pastor no piensa en mí. Comenzamos a pensar lo peor, ¿no? Así es. Y José a lo mejor pensó muchas cosas de estas, pero nunca nosotros vemos que José se queja. Jean Paul observa que nunca José se está quejando de lo que le está pasando, ni está maldiciendo, ni está declarando, ni diciendo ninguna palabra descompuesta. Es una tendencia del ser humano de comenzar a desquitarse, a comenzar a hablar y echarle la culpa. No, mi esposa, no, que mis hijos, no, que la iglesia, no, que el gobierno, no, que los políticos, no, que aquí, que allí. Le echamos la culpa a todo lo que alrededor. Ponemos excusa y queremos culpar al otro de lo que nos está pasando, ¿verdad que sí? Pero yo quisiera leer este verso, esta parte del pastor, para que la audiencia conozca, los que no conocen la vida de José, sepan de dónde que nace ese rencor, ese odio de sus hermanos. Como usted bien dice, que lo meten en una cisterna y luego lo venden a los madianitas, ¿verdad que sí? Entonces, quisiera leer en el verso, en capítulo 37 del libro Génesis, específicamente voy a estar leyendo en el verso 3 adelante. Dice la palabra, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bendito Dios. Es decir, a causa que Jacob tuvo a este muchacho en su vejez, su padre lo amaba, ¿verdad que sí? Y dice que a causa del amor de su padre hacia él, sus hermanos le aborrecían más. Cierto. O sea que ahí comienza el problema, ese problema en la vida de José con sus hermanos, a causa del amor. Muchas veces alguien te ama y por el hecho que tú entiendes que alguien te ama, o alguien te pueda querer más, se confunde. Y el amor de nuestro Padre, el amor de nuestro Padre Celestial, es igual para todos. Dios nos ama de manera igual, Dios no hace una distinción de personas. Y quisiera de verdad que habláramos un poquito de esta parte de sus hermanos, cómo le odiaban, cómo Jacob enviaba a José a vigilar a sus hermanos porque eran pastores de ovejas, a ver lo que estaban haciendo. Y por el simple hecho, como usted dice, que José, y dice en la Escritura, que José tenía sueños y todo el tiempo fue un hombre fiel a Dios. A causa de los sueños de José, sus hermanos le decían el soñador y se burlaban del pastor. En resumen, José comenzó a hacer varias cosas que lo perjudicaron. La primera de ellas es, aparte de lo que dijiste, de que su papá pues lo prefería y lo amaba, la primera que José hizo fue contarle a sus hermanos lo que Dios a él le estaba diciendo. Amén. Siempre lo que Dios nos dice a nosotros, tenemos que tener cuidado a quién le contamos. Así ¿sí? es, así es. Tenemos que tener cuidado a quién le comunicamos lo que el Espíritu Santo nos está revelando, porque son cosas que Dios tiene con nosotros, no es con otro, no le interesa a otro, no, le interesa a Dios para con nosotros. Lo segundo que José está haciendo, que le afectó también, es que José era el que le daba noticias a su papá de la situación de sus hermanos. Es como el que cuenta, ¿no? El chisme. El chisme y el que daba noticias y informaba. Es como un espionaje que José tenía. Así es.
Y los hermanos pues vienen resentidos por el amor que Jacob le tiene, número uno. Número dos, están molestos porque este hombre dice que Dios le habla, que Dios le dice, que dio esto y que va a ser un hombre grande. Está como superior en este como orgullo, que por qué él tiene que decir lo que Dios le dice, por qué Dios tiene que hablarle, ¿no? Es una molestia. Y tercero, también es el hombre que molesta informándole a papá. Entonces todo ese cuadro crea un ambiente para que entonces ellos se levanten en contra de él y le pasa lo que le pasó a él, que fue metido en la cisterna y segundo fue vendido a los madianitas, que terminó entonces en Egipto. Observa que José termina en Egipto, pero Egipto es el destino a donde Dios lo quiere llevar. Eso es así, pastor, y realmente cuando su padre también le hace una túnica de color, esto trajo aún más envidia a sus hermanos, porque es como una distinción. Es como que Dios te pone la corona, te viste, y su papá, como lo amaba tanto, le hizo una vestidura de colores. Y dice la palabra que antes de ellos echarlo a la cisterna, ¿verdad que sí? Porque lo que querían era destruirlo, matarlo. Pero resulta que este pastor, que esta cisterna estaba vacía. Sí. Estaba vacía la cisterna, o sea que Dios estaba con José desde que fue echado por sus hermanos a la cisterna. Todo el momento Dios estuvo con él. Y Dios guardó su vida, ¿verdad que sí? Y estos muchachos se ponen de acuerdo, pastor, rompen sus vestiduras, rompen sus mantos, rompen la túnica de color y le echan sangre de un cabrito y le dicen a su padre Jacob que una fiera lo ha matado. O sea, miren cómo llega el rencor de sus hermanos, de mentirle a su propio padre. Dice que su padre rasgó sus vestiduras e hizo cilicio a causa de la supuesta muerte de su hijo José, cuando era una falsedad, cuando era una mentira. ¿Verdad que cuando se planea y se planifica algo, es algo como perverso, lo que los hermanos de José en ese momento hicieron? Pero todo fue con un propósito. Todo era porque Dios tenía un propósito en la vida de José. Y quisiera, pastor, que nos siguiera desglosando un poquito más de esta parte, ya cuando José es sacado de este pozo. Luego deciden ya no matarlo, sus hermanos, sino venderlo a un grupo de ismaelitas, madianitas. Cierto. Como esclavo lo vendieron, porque fue como esclavo. Y de ahí él llega entonces a Egipto. Yo quisiera, pastor, que sigamos desglosando aquí en el fluir del Espíritu Santo sobre la vida de este gran hombre con el cual yo me identifico tanto. Amén. Después de eso que dices, entonces él llega a Egipto. Él es vendido preciso a la casa de un principal egipto llamado Potifar. Ya eso está en el capítulo 39. Entonces observen que José está esclavo, José es un siervo, José está bajo opresión, pero miren lo que le pasa a la casa de Potifar por causa de José. Dice el texto en el capítulo 39, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Observen que la distinción de José era que Dios estaba con él. Amén. Lo mejor que a un ser humano le puede pasar es que Dios esté con él. No importa lo que esté pasando. Y mire lo que dice. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Una cosa es que yo diga que Dios está conmigo. Y otra cosa es que los demás vean que Dios está conmigo. Amén. Porque a veces la gente es presuntuosa y dice, ay, Dios está conmigo, ay, Dios me ama. No. ¿Qué dicen los demás acerca de lo que ven en ti? Los demás veían, Dios está con este hombre. Y dice el texto que halló gracia y Dios bendijo, prosperó en gran manera toda la casa. Mira, ahí en el capítulo 39, verso 3, verso 4, José halló gracia, lo hicieron mayordomo, le entregaron todo el poder en el territorio. Dice que Dios lo encargó y mira lo que me gusta el texto, dice, y Jehová bendijo, en el verso 5, Jehová bendijo la casa del egipcio. Observen que egipcio es un hombre impío. Así es. Estamos hablando que un hombre impío está siendo beneficiado por la presencia de José en el lugar. Así es. ¿Te das cuenta? Hay una vez cuando la bendición de Dios está sobre alguien, afecta su medio ambiente. Los demás también alcanzan el favor y la gracia de Dios, ¿no? Así es, pastor. Y como usted dice, no fue necesario que José se dijera, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Es que el testimonio de José hablaba por él solo. O sea, dice que a causa de la presencia de José, la casa de Potifar prosperó. Y dice el texto que Jehová estaba con él. O sea, lo mejor que nos puede pasar a nosotros en nuestras vidas
a todo el que me está escuchando, viendo aquí en nuestro espacio, es que Dios, es que Yahweh, que Jehová esté con nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios dice que si Jehová está con nosotros, ¿quién contra nosotros, pastor? Amén. ¿Quién contra nosotros? De verdad, miro la vida de José de una manera extraordinaria y como lo que tuvo que pasar allí, vamos a seguir desglosando, lo que tuvo que pasar en la casa, luego que la casa de Potifar es prosperada, ¿verdad que sí? En la casa, como usted dice, la casa de un impío, porque era un egipcio, pero no era cualquier egipcio, era la mano derecha de Faraón. O sea que Dios llevó a José a un lugar preeminente y de gran importancia en lo que era el imperio en aquel momento, que era Egipto, pastor. Es correcto. Y entonces en ese contexto donde José está, que Dios está bendiciendo y prosperando todo a su alrededor, entonces viene un segundo golpe a la vida de José. El próximo golpe dice que aconteció después de esto, en el verso 7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, comenzó a perseguirlo, comenzó a presionarlo, acosarlo para lograr tener una relación pecaminosa con él. Y esa es una tremenda prueba porque Dios le dio una posición de confianza. El hombre se relajó y dijo, tú eres jefe aquí, tú mandas, tomas decisiones. Y Dios bendecía todo. Ahora, uno de los versos bíblicos que más me gusta de toda la vida de José está aquí en el capítulo 39, en el verso 9. Si se les olvida todo lo que hemos hablado hasta aquí, procuren que no se les olvide lo próximo que voy a leer, porque contiene probablemente el secreto de la vida y la prosperidad de José. Dice en el verso 9, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti, hablando con la mujer de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observen que José tenía muy clara su relación con Dios y él no dice, yo no voy a pecar contra tu esposo, yo no voy a pecar contra mi familia, yo voy a pecar contra Dios. Normalmente la gente piensa cuando está pecando que yo estoy afectando al pastor, a la esposa, a mis hijos, estoy traicionando. No, el pecado es una alta traición contra Dios mismo. Y José estaba claro. Así que el corazón de José está lleno del temor de Dios y él entiende que él no debe nunca traicionar a Dios. No, y un aspecto importante es la integridad de este hombre. O sea, la vida de José se consistió en una vida íntegra desde los 17 años hasta toda su trayectoria. Entonces, esa integridad y esa lealtad ante Dios, José no le iba a quebrantar. Iba a traicionar a Dios y también traicionar la confianza de quien fue su amo en ese momento, ¿verdad? Que sí que era Potifar. O sea, Dios prosperó la casa de Potifar a causa de la presencia de José, ¿verdad que sí? Pero la presencia de José portaba la gracia, José portaba la unción del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Estaba dentro de él, estaba en él. Y José sabía muy bien cuáles eran los planes que Dios tenía con él. Porque ya Dios se lo había revelado en sueños, pastor. Dios le había revelado y había tenido sueños. Realmente, donde él cometió el error, como usted decía, de contarle sus sueños a sus hermanos. Donde él veía el sol, la luna y veía 10 estrellas que se postraban. Y sus mismos hermanos y su padre decían, pero ve acá, ¿será que nos vamos a postrar delante de tu presencia? ¿Qué es esto? Eso indignó, no solamente indignó a sus hermanos, indignó a su padre. ¿Verdad que sí? Pero ese era el plan de Dios. Ese era el plan que Dios tenía con este hombre. Y desde que lo entraron en la cisterna, ya él sabía hacia dónde, cuál era su destino. Lo que tiene que saber mi audiencia, que tú me estás escuchando, es que no define tu vida en el momento que tú te encuentres hoy. La vida tuya está definida por Dios. Porque Dios tiene un plan, un propósito, no importa lo que la vida te haya quitado. Dice una canción que me pueden quitar todo, pero que no me quiten tu presencia. Amén. Pero que no me quiten tu presencia, pastor. Amén. Eso es lo importante. Así que vamos a continuar con esta parte de la vida de José, pastor. Sí, la vida de José es que en Romanos capítulo 8, verso 28, hay un versículo que la comunidad evangélica universal usa mucho. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Pero yo quiero decir algo con respecto a esto, a mis hermanos, a mis amigos que siguen este video. Normalmente nosotros creemos que es el propósito de nosotros.
Sabemos que los que aman a Dios todo le ayuda bien, pero ¿cuál propósito? No es tu propósito, es el propósito de Dios. Los que son llamados conforme a su propósito tiene que ver con el propósito de Dios. Dios tiene un propósito con José y Dios está cuidando, no el propósito de José, Dios está cuidando el propósito de él en la vida de José. Diferente, ¿no? Así es, así es. Entonces, cuando José comienza a recibir esta presión tan dura por parte de una mujer, que él pudo haber dicho, bueno, pues está bien, pues estoy esclavo, mira, mis hermanos me vendieron, mira, mi papá se olvidó de mí, mira todo lo que me está pasando. Entonces, con toda esta tristeza que yo tengo, a lo mejor una relación con esta mujer me va a refrescar, me va a quitar. ¿Qué es lo que hace la gente cuando está en tensión, cuando está en estrés, cuando está presionado, cuando está perseguido? Busca la manera de refrescarse, ¿no? Claro, sí. Y de escapar, es un escape, ¿no? O van al alcohol, o van a las drogas, o se van a viajar, se van en una yola, hacen una cosa rara, se casan a lo loco, tienen relaciones, alcohol, buscan un escape. Pero José aquí, pudiendo haber tomado un escape para huir de su situación, no lo hace, sino que José dice, yo no voy a traicionar a Dios, aunque yo esté pasando momentos difíciles. Ese es el punto clave para una vida cristiana. No es ir solo a una iglesia, tener una Biblia, es obedecer a Dios, aunque en el momento las cosas estén todo en contra de la fe y de la obediencia. Obedecer a Dios es primario en la vida cristiana. Y a veces nosotros obedecemos a Dios si nos conviene. Así es. A veces obedecemos a Dios si las cosas están bien. Pero José ahora obedece a Dios por encima inclusive de sus propios deseos, porque José era un hombre, ¿no? José no era un ángel, así que con todas sus necesidades, él se somete a Dios, obedece a Dios, y entonces continúa el plan de Dios avanzando. Déjame decirte algo, nosotros podemos o colapsar el plan de Dios, o nosotros podemos hacer que el plan de Dios prospere en la vida de nosotros. Y punto, ¿no? Así es. Porque a veces a los cristianos hay que decirle, no, porque Dios a mí me ama y Dios está conmigo y lo que Dios dijo sobre mí se va a cumplir. Todo lo que Dios dice sobre la vida de nosotros está condicionado a que nosotros lo obedezcamos, incluyendo la salvación. Así es. La salvación es el regalo más grande que Dios le puede dar a un ser humano. Y hablando el Señor en Mateo dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dando a entender que nosotros permanecemos en la salvación, porque también se puede perder ese regalo más grande. Así que José no pierde su enfoque en Dios, los sueños que Dios le dio a José durante esos 17 años. Nunca José lo perdió, nunca José se olvidó, esto Dios me lo dijo, esto Dios me marcó, y mantuvo en su corazón y en su mente lo que Dios le había dicho. Déjame decirte que las palabras del hombre se las lleva el viento, pero las palabras de Dios permanecen para siempre. ¿Sí me entiendes? Amén. Así que al final, después de la presión que José está viviendo con esta mujer, él decide mejor dejarle la ropa y miren lo que le pasa. Entonces va preso. Entonces lo meten preso por obedecer a Dios. Hay creyentes que solamente obedecerían a Dios si le pasan cosas convenientes. Pero obedecer a Dios y que te metan preso. Es fuerte. Está obedeciendo a Dios por el carácter. Hay dos tipos de creyentes. Que en Mateo 7:21 dice, muchos en aquel día van a hacer milagros, harán esto, pero yo no los conozco. Hay un tipo de creyente que sirve a Dios dependiendo cómo están las cosas. Hay otro tipo de creyente que sirve a Dios porque tiene un carácter obediente a Dios. Eso es lo que tenía José. Eso es lo que tenemos nosotros que pedir, que el Señor nos dé un carácter para servir a Dios siempre. Amén. Para servir a Dios siempre. A Dios se le sirve siempre. Por eso José dice, yo no voy a pecar contra Dios porque a mí Dios no me ha hecho nada. Dios no me ha hecho nada. Yo no tengo por qué fallarle a Él. Aunque todo el mundo a mí me falle, yo a Dios no le voy a fallar. Amén. Y te das cuenta que es un hombre de un carácter firme. La gente que conquista las mayores bendiciones en Dios, la gente que prospera en Dios, la gente que ejecuta los planes de Dios, son gente que tienen un carácter firme en medio de la adversidad. No echan atrás, el enemigo no los hace retroceder a pesar de decirle no te va a convenir, te va a ir mal, óyeme, lo que te van a meter preso, vas a sufrir. O sea, a pesar de esas amenazas, prefiere mejor las amenazas antes de desobedecer a Dios. El que sirve por el carácter, no sirve
por cómo estén las cosas, ¿sí? Amén. Es bueno hacer ese preámbulo ahí, pastores. Hay muchas personas que muchas veces abortan los propósitos, o sea, abortan el plan de Dios. Si Dios te dijo algo que lo va a hacer contigo, lo va a hacer. Abraham tuvo que esperar mucho tiempo, más de 25 años, para ver la promesa. Aunque en medio del camino se equivocó porque quiso ayudar con Sara, quiso ayudar a Dios y ahí están las consecuencias. ¿Verdad que sí? Pero cuando Dios te dijo una palabra, créelo que se va a cumplir. Esa palabra y propósito de Dios se va a cumplir siempre y cuando tú permanezcas fiel y firme hasta el fin. Porque solamente quien permanece hasta el fin será salvo. Amén. Amén. Eso es así. Amén. Continuamos después desglosando la vida de este hombre, de este tremendo hombre, José. Luego de aquí de Génesis 39, entonces pasa algo muy especial en el capítulo 40. Es que José está preso y hay dos personas que tienen unos sueños, el copero y el panadero. Está ahí todo el detalle y quizás por causa del tiempo no vamos a leer todo el texto. Lo cierto es que cada uno de ellos tienen un sueño y mira lo que dice la Biblia, Jean Paul, que este hombre José le interpretó los sueños a estos hombres. ¿Qué nos dice eso? Que José aún en medio de su esclavitud, de su opresión, está usando los dones que Dios a él le ha dado. Amén. Y donde cae preso no es en cualquier cárcel. En la cárcel donde cayó preso el copero y el panadero. ¿Verdad que sí? Correcto, correcto. O sea, esta persona cae en presa y ya José dice la palabra que lo nombraron encargado de la cárcel. Y a causa de la presencia de José, también allí en la cárcel prosperó. Está prosperando. Está prosperando. O sea, prospera la casa de Potifar. A caso de engaño, cae preso. Cae preso en esta cárcel, no cualquier cárcel, pero Dios prospera y el encargado de la cárcel lo nombra a él como encargado. Dice que ya no hacía nada, que todo se lo confiaba a José. Bendito Dios sea a causa de la integridad de este hombre y sabiendo bien que José nunca perdió el enfoque. Nunca perdió el enfoque y sabía que Dios lo había llamado con un plan, un propósito allí en Egipto. Cierto. Entonces me llama mucho también la atención que cuando el copero viene con el sueño, José se lo interpreta. Cuando el panadero viene con el sueño, José se lo interpreta. Entonces, ¿te parece a ti un cristiano que esté pasando tribulación y lo llamen? Ven para que ministre, ven para que ores, ven para que sirva. Y dice, no, yo no puedo, porque es que yo estoy mal. Dios a mí me dejó, Dios me abandonó. No, José está preso injustamente, pero está usando sus dones espirituales. Y eso es lo que yo quiero decir en esta hora. Toda persona que está pasando por un proceso difícil, y en ese proceso difícil no deja de ministrar, no deja de dar lo que Dios le ha dado, no deja de servir, esa es la persona que va a prosperar en Dios. Esa es la persona a la que Dios va a usar. Porque observa que estando preso injusto, a lo mejor José hubiese dicho, ¿cómo voy yo a venir a interpretarle el sueño a ustedes si yo estoy injustamente aquí? Si a mí Dios me dejó. Si mi familia se olvidó de mí, ¿cómo voy yo a proceder a hacer nada? O sea, José nunca aparece ni resentido, ni odiando, ni con raíz de amargura, ni con celo, ni con resentimiento, ni quejándose. Tú no ves en el texto bíblico nunca que José se queja, que José dice algo contra Dios, que dice algo contra su papá, ni siquiera contra sus hermanos. No, y nunca, pastor, nunca cuestionó a Dios, porque él bien pudo haber cuestionado. ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy un joven íntegro. Muchas veces pues tú estás pasando por una situación en tu vida que tú puedas decir, bueno, pues Dios me abandonó. José nunca dijo que Dios lo abandonó, porque él sabía cuál era el plan, cuál era el propósito. Y era un joven que se mantuvo íntegro delante de Dios. Por eso Dios, donde quiera que José pone un pie, prosperaba. Tenemos que saber, a todos los que ven este video, en este espacio, de que donde quiera que tú estés, si tú pones a Dios en primer lugar, Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Porque la Biblia dice que alejado de Dios nada podemos hacer. Dios nos va a prosperar en todos los negocios, pero siempre y cuando le demos el lugar a Él. Amén. No el primer lugar, porque Dios no tiene un lugar, sino el lugar. El único lugar. Recuerda que suscribirte también a nuestro canal de YouTube. Dale like y suscríbete para que veas cada uno de los contenidos de valor agregado que vamos a estar llevando a toda nuestra audiencia. Miren lo que pasa con la vida de José. Después que José le interpreta los sueños y usa los dones, en el verso 23 del capítulo 40,
Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de José. Ese es otro golpe más. Él usa sus dones, él ministra, él le da la palabra profética. Dios te dio unción para profetizar, profetiza. Dios te dio unción para orar, ora. Dios te dio unción para evangelizar, evangeliza. No importa en la situación que tú estés. Así es. Si tú usas los dones que Dios te ha dado, entonces Dios te puede a ti promover. Así es. Entonces, en el texto dice que José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando tú estés allá. Pero observa lo que dice el texto. Pero el copero se olvidó de José. Ese es otro golpe. Otro golpe más. José pudo haber dicho, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Mi papá no sabe de mí, mis hermanos, mira lo que me hicieron sin yo hacerle nada. Tú me hablaste que tenías algo para mí. Y ahora al copero le hago el favor de interpretarle y le ministro con todo mi corazón. Y ahora él también se olvida de mí. Así que esos son de los procesos donde Dios nos está empujando hacia la bendición. La prueba no es que Dios te quiere destruir, ni te quiere hundir, ni te quiere hacer fracasar. La prueba es un empujón de Dios para lo próximo que Dios tiene para ti. Así que termina el texto con eso. Y luego entonces aconteció, capítulo 41, verso 1, que pasado 2 años, entonces ahí Faraón tiene un sueño y dice el texto que el sueño de Faraón entonces creó las condiciones para que el don que Dios le había dado a José fuera la única opción para resolver el problema de la nación. Así es. José lo mandan a buscar. ¿Te parece? José está en la cárcel y le dicen, oye, Faraón te quiere ver. Se arregla, se prepara, se afeita y llega esa jipeta con la placa 01 a buscar a José a la cárcel para llevarlo al palacio a tener una audiencia con Faraón. Y entonces allí José interpreta el sueño de Faraón, usa el don espiritual. Observa que el don espiritual de José fue que lo promovió a él. Amén. Y hace un preámbulo, pastor, para que los que no conocen a la historia de José entiendan que José fue enviado allí a Egipto en todo este proceso con un propósito. Y que bien cuando el faraón lo llamó porque no se encontró nadie que interpretara el sueño de Faraón. ¿Verdad que si Faraón fueron 2 sueños? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas y 7 espigas frondosas y 7 espigas débiles, ¿verdad que sí? Entonces, allí entonces buscan los sabios, buscan los agoreros y nadie, absolutamente nadie, pudo interpretar qué significaban los sueños de José. Eran los mismos sueños, pastor, que él tuvo, que se lo contó a sus hermanos, ¿verdad que sí? Que ahora se estaban viendo estos sueños en la vida de Faraón, que tenían un significado. Estos 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas frondosas y 7 espigas secas. Vamos que esto le explique a la audiencia el significado de estos sueños de Faraón. Sí, los sueños de Faraón no es más que Dios hablándole a Faraón sobre lo próximo que venía sobre la nación. Y observa que Dios también le habla a los impíos. Así es. Dios le habló a Nabucodonosor y Dios le habló a Faraón. Pero en una o dos maneras habla Dios al hombre, pero este no entiende. Faraón no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Por eso necesitó un hijo de Dios que viniera y le dijera a Faraón, óyeme, viene una temporada de hambre sobre la tierra y esa temporada de hambre va a ser tan intensa que solamente Dios te va a librar a ti de lo que viene. Entonces ahí es que cuando José le da esa palabra profética a Faraón, que entonces Faraón entiende lo que Dios le está comunicando. Ese es el propósito de un hijo de Dios, es ser luz y ser lumbrera en el medio ambiente donde está. Faraón es el rey, pero Faraón no comprende a Dios, ni entiende. El Espíritu Santo a veces le habla al impío. La gente dice, ¿Dios le habla a un impío? Sí, Dios le habla. Está ahí en el texto. Lo único que el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu. Así es. En tanto José escuchó el sueño, de una vez le vino la interpretación por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que puede comunicar la sabiduría de Dios y el que puede comunicar el consejo de Dios. No es de la mente. No era que José era un hombre muy inteligente.
observa en el capítulo 41 que el mismo Faraón en el versículo 38, y este es un versículo muy importante que no deben olvidar, dice: y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Así que el mismo Faraón dice: busqué los agoreros, busqué los hombres más inteligentes de la nación, nadie pudo darme la interpretación, pero este hombre, José, me la está dando. Tampoco no es porque él es inteligente ni es brillante, es porque el Espíritu de Dios está sobre José. Amén. Y para que se entiendan este sueño que Faraón tuvo de las 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, no era más que 7 años, como usted decía, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. O sea, en aquel entonces, como decía anteriormente, Egipto representaba como si fuera hoy Estados Unidos, el imperio, ¿verdad que sí? Entonces, esta nación era una nación que iba a guardar la vida de muchas personas, ¿verdad que sí? Hay que entonces Faraón le interpreta los sueños, José le interpreta los sueños a Faraón, donde estos iban a pasar 7 años de escasez, 7 años de abundancia, perdón, y 7 años de escasez. Entonces, ahí Dios se encarga de posicionar a José al propósito del plan que él tenía, pastor. Claro, y en el texto aquí aparece que Faraón dice: el Espíritu de Dios está sobre la vida de José. Quiero repetir otra vez más. Mucha gente dice: el Espíritu Santo está en mí, yo soy un hombre lleno del Espíritu. Esas son palabras como más altaneras y de orgullo. Es Faraón que dice: el Espíritu de Dios está sobre José. ¿No sería mejor que sea la gente que vea la mano de Dios en nosotros y no nosotros mismos que nos autoproclamemos, nos declaremos? Claro. Y Faraón dice: el Espíritu de Dios está sobre José. Es la misma palabra que Potifar le dijo a José. O sea, Jehová estaba con él. Dios está contigo. Dios está contigo. Déjenme decirle una cosa: hay una bendición sobre todo el que es hijo de Dios. La Biblia lo dice, que nosotros fructificamos, que nosotros prosperamos. Hay una unción de prosperidad sobre todo el que es hijo de Dios. Donde quiera que un hijo de Dios se planta, se supone, se espera que debe prosperar. Prospera él y todo su entorno. Esa bendición. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto por esos años? ¿Qué pasó con Egipto? Se volvió una potencia más grande, comenzando con José. ¿Por qué? Porque mientras estaban esclavos, eran siervos, pero aún siendo siervos y esclavos, la nación prosperaba. Aún los hijos de Dios estando esclavos, como estaba José, que estaba siervo, estaba esclavo, estaba oprimido, prosperaba en todo lugar. No importa que estemos pasando una prueba. Yo he visto creyentes, inclusive hasta enfermos, en camas, en sillas de ruedas, sentados, y ahí son más útiles que otros creyentes. Amén. Porque desde ahí fructifican, prosperan, Dios los usa, porque usan los dones que Dios les ha dado. Amén. Y eso es lo que José tenía, una característica distintiva. Número 1, era un hombre temeroso de Dios. No voy a traicionar a Dios. Número 2, servía en todos los lugares donde él estaba. Número 3, usaba los dones espirituales para lo que Dios te ha llamado. Dios le ha dado dones a los seres humanos. Dice la Biblia que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, pero cada ser humano ha recibido por lo menos un don. Cada persona que viene a Cristo recibe por lo menos un don. Si tú ministras ese don, Dios te puede entonces dar más. Dios te puede colocar más alto. Dios te puede delegar más autoridad cuando tú puedes usar el don que Dios te ha dado. Y José nunca deja de usar sus dones, aunque está preso, aunque está en opresión, aunque lo están persiguiendo, aunque está mal. José está mal, pero él está usando los dones que Dios le ha dado. Amén. Qué glorioso es. Así es, pastor, y vemos automáticamente José interpreta los sueños de Faraón. Faraón entonces le da su anillo y dice que dijo a todos sus siervos que no iba a haber hombre más grande que José. Después de él. O sea, él era el primero, el segundo en Egipto era José. Y José durante esos 7 años que vinieron de escasez, que él fue de abundancia, perdón, y luego de escasez, en los 7 años de abundancia, pues guardó granos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en tiempo de abundancia. Guardar, ahorrar. José hizo esto, fue sabio. Y cuando vinieron los 7 años de escasez, entonces en Egipto toda la tierra estaba pasando hambre, pero en Egipto había provisión. Y ahí viene el propósito por el cual José llegó a Egipto. Pastor, quisiera que nos hablara un poquito la audiencia de este plan de Dios con la vida de José y dónde estaban en ese momento los hermanos y el padre de José. Dios preparó a José no solo para
para revelarle el secreto del sueño de Faraón, sino para darle la solución a la situación por el mismo Espíritu. Sí, el Espíritu Santo le enseñó a José qué era lo que él tenía que hacer para resolver el problema económico en ese momento. Es como la macroeconomía, el Producto Interno Bruto de Egipto. Dios le dio a José la estrategia. ¿Cuál fue la estrategia? Está en el texto bíblico. José le dijo: quinten la tierra. Ahí hay un secreto que yo sé que tú como un hombre de negocios y asesor en el área tributaria y como contable que eres exitoso aquí en la ciudad de Santiago, sabes con detalles. Es que Dios le dice a José: quinten la tierra. Quintar la tierra, la palabra viene de 5, es que de 100 guardes el 20%. Así es. Es la cultura del ahorro. El ahorro. A veces la gente que va a iglesias o va a la fe dice: no, gasta todo, que Dios sabe lo que tú tienes, Dios te prospera, Dios te bendice. Dios le enseña un secreto del ahorro a José. Y José, de todo lo que entraba en Egipto, el 20% él lo guardaba. Entonces, quintar la tierra, como está en el texto, quinten la tierra es: guarda el 20% de todo lo que tú produces. Y entonces José logró, con esa estrategia dada por Dios, porque no dice la Biblia que José fue a una universidad, no se estaba preso, no fue a estudiar economía, ni a hacer una maestría, ni un posgrado. José lo que hizo fue, tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es que le dice a José lo que tiene que hacer y le enseña la cultura del ahorro. Déjame decirte, la cultura del ahorro es el Espíritu Santo que le enseña en la Biblia. Amén, eso es así. Y por eso es que Egipto puede superar esa crisis. Y en medio de la crisis, entonces, en el momento más difícil, la nación pudo navegar. Y entonces José convirtió a Egipto en la potencia más grande del mundo en ese momento. Porque más próspera. Más próspera, y todos los bienes alrededor, las tierras, las inversiones, pasó a ser propiedad de Egipto por causa de la sabiduría y de la inteligencia que el Espíritu Santo le impartió a José. Y para que se conozca, los que no conocen la historia y continuar, que a causa de esta posición donde Dios colocó a José, Dios usó esta posición para salvaguardar no solamente la vida de todos los habitantes de los alrededores, sino también para guardar la vida del padre y de los hermanos de José. ¿Verdad que sí? Porque es tremendo eso. Yo quisiera, pastor, que leamos brevemente un texto o lo desglose, donde habla ya del encuentro que José tiene después de tantos años con sus hermanos y con su padre. La intriga que se dio entre José y sus hermanos fue una cosa muy especial, pero la Biblia no nos dice nunca que José guardó ni rencor, ni tenía espíritu de venganza, ni resentimiento, ni nada por el estilo. Pero en el texto bíblico aparece algo muy bonito, y es que después de todo esto, cuando los hermanos de José vienen a él y se acercan a él, José le da una palabra muy especial que probablemente es el texto bíblico más importante de la vida de José, por lo menos para mí, en el capítulo 45, porque como la historia es tan larga, nosotros tenemos que recoger y resumir en términos generales. Mire lo que dice el texto en el capítulo 45, verso 7. Aquí está la lectura que José le hace a toda su vida. Sabe que la gente le hace una lectura a su vida. Así es. A veces hay gente que dice: yo soy un desgraciado, yo soy un maldito, a mí nadie me quiere, yo vengo de una familia mala, nadie me da oportunidades, o a mí me pasó esto. Y yo no sé si te das cuenta que espíritu de queja. Es un espíritu de queja. Déjame decirte que la queja fue la razón por la que Israel no entró a la tierra prometida. ¿Por qué la queja es la razón por la que Dios no nos deja entrar a la tierra, a poseer la tierra? Porque la queja es un acto de irreverencia a Dios. Porque ¿qué es la queja? En la queja tú le estás diciendo a Dios: Señor, yo en tu lugar no haría lo que tú estás haciendo y no estoy conforme con lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo que tú le estás diciendo a Dios con la queja. ¿Qué significa eso? Es una alta irreverencia a la potencia contra Dios. El versículo 7 dice así, y dice José: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida, posteridad sobre la tierra, y para daros vida. Me está diciendo: no fueron ustedes que me traicionaron, no fueron ustedes que me vendieron, no fue que se cogieron conmigo, no fue que una maldición me cayó, no fue que el diablo me quiso a mí destruir. Fue Dios que me trajo hasta donde estoy.
¿Sí me entiendes? Así es, así es. Entonces, José está haciendo la lectura correcta de todo lo que le ha pasado en su vida. Y el verso 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, el que me envió a mí aquí fue Dios. Amén. ¿Te parece eso? Un hombre que es traicionado, es vendido, es traficado, es traicionado, es metido preso injustamente, es un hombre íntegro, es un hombre fiel, es un hombre correcto, por hacer lo bueno, por hacer el bien, por servir en la cárcel, usar sus dones, por hacer todo eso, está sufriendo todo lo que está sufriendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en el texto José dice, no son ustedes que me vendieron, no fueron ustedes que me metieron en esta, fue Dios que me trajo aquí hasta Egipto. Y dice, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí está el propósito de Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados conforme al propósito de Dios. Repito, no a tu propósito, no a mi propósito, sino conforme a su propósito. O sea, Dios tiene un propósito de llevar a José a la más alta posición, se lo revela en sueños y el vehículo que Dios usa, ¿cuál es? La traición, la aflicción, el tráfico, la opresión, la venganza, todo eso es lo que Dios usa para llevar. Déjame decirte algo. Ahora José le daba gracias a Dios porque lo traicionaron. Ahora José decía, gracias Señor porque mis hermanos me vendieron. Señor, gracias porque fueron injustos conmigo. A veces la injusticia peor que tú estás sufriendo es el vehículo que Dios está usando para llevarte a donde Dios quiere. Ahora, lo que más me ministra a mi corazón de esta historia, porque no es una prédica, es una ministración a cada uno de nosotros, es que el corazón de José está sano. Y Dios, para usar a alguien, tiene que tener un corazón sano. Déjame decirte algo. Si José no le interpreta los sueños al panadero y al copero, Dios no lo hubiese llevado a la posición de gobernador en Egipto. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba preparado para las más grandes cosas. ¿Qué fue lo que llevó a José a esa posición? Fue el no guardar rencor, el no tener espíritu de venganza, el no desquitarse de sus hermanos, el no buscar compensar o escapar a la realidad o pecar contra Dios, porque a veces otra cosa que hacemos es, bueno, el Señor sabe que yo necesito pecar. El Señor sabe que yo necesito fumar un poquito ahora para olvidar, o necesito tomarme una copa, o necesito irme con mis amigos y desaparecerme a algún lugar donde nadie sepa para hacer algo. Dios sabe. No. Lo que Dios sabe es que tú necesitas obedecerlo siempre a Él, y no importa en cualquier momento que te encuentres. Si obedeces a Dios en ese momento, eso es lo que te va a capacitar para que Dios entonces te ponga donde Él te quiso siempre llevar. En otro nivel. Y así ya para concluir ya con esta historia de José, podemos ver aquí que Dios usó a los hermanos José para que fueran vendidos, entrado en el pozo, vendidos a los madianitas, y luego vimos todo el proceso que pasa a José, pero al final Dios guarda la vida del padre de José, de Jacob de Israel y de todos sus hermanos, porque estaba en una posición importante y luego él se lleva a toda su familia a vivir a Egipto y allí, bueno, la descendencia de Israel, ya sabemos la historia, cómo es multiplicada. Así que, pastor, fue de verdad un gusto compartir este tiempo con usted y esperamos a la audiencia que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que le den like y que puedan compartir y seguir disfrutando de cada contenido que vamos a estar trayendo por aquí. Así que muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Muchas gracias. Amén.